¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, el tiempo pasa, la maestra Isabel Revuelta cada vez tiene más prestigio y más aceptación. ¿Cómo está, mi querida maestra? Maestro, muchas gracias. Y con todo esto que usted me dice, ¿cómo no voy a querer venir tantas veces? No, señora, pero ya Encantada. le va muy bien con su libro y Encantada. todo esto. Y eso me da mucho Gracias. gusto porque se lo merece. Muchas gracias, maestro. Vamos a tocar un tema que yo creo que es muy doloroso para algunos, motivo de estudio para otros, es algo muy extraño. Siempre ha habido una gran frontera entre lo tradicional y la modernidad, una frontera grande, pero al mismo tiempo es una línea muy sutil. Hace muchos siglos en Atenas se privilegiaba entender la relación del ser humano con su sociedad. El que no entendía y el que solamente buscaba el beneficio propio y dejaba de buscar el beneficio de la colectividad y el beneficio de la sociedad, Aristóteles le llamaba el idiotez, ¿sí? Que luego se derivó al idiota. ¿Por qué digo esto? Porque al fin de cuentas, de ahí se han derivado una gran cantidad de elementos que son importantes. El papel de una sociedad adentro de la psicología de un individuo que no quiere sentirse excluido, la necesidad de ser incluido. Sí. Y a eso en México le hemos llamado costumbre. Sí. Los elementos para sobrevivir. Y luego ya ha salido un término que yo no acabo de entender, que le llamamos usos y costumbres. Y la palabra uso, pues, tiene un fin específico y creo que a mí a veces me parece macabra la interpretación que hacen de este término, maestra. Claro, claro, maestro, y porque justamente estos usos y costumbres que ya en el término de la vida real afecta de manera profunda vamos a poner el ejemplo de las niñas que son vendidas en algunas localidades, en algunos pueblos, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? En México, que se está sufriendo esto. Pero usted decía al principio algo muy interesante, que es esa frontera que existe entre la tradición, la modernidad, los usos, vayamos a esto, que y la palabra que a mí barbarie. me aterra. Es que a lo que voy es a entender, y me fui un poco a esta diversidad cultural, porque también hay que entender de qué están hechos los pueblos, de qué están hechas las culturas. Y la cultura, a finales de los 80s, al principio de los 90s, personajes como Rodolfo Stavenhagen hablaban de la riqueza cultural, de la pluriculturalidad en México. Ese es un gran personaje como para uno de sus libros. Rodolfo Stavenhagen, Froilán López Narváez, toda esta bola de personajes que son recientes, pero son nuestra tradición. Claro, no, sí, maestra, porque a mí me parece, y cuando lo leo al principio, porque fue el fundamento, digamos, de todo lo que fue Conaculta para rescatar toda la tradición cultural y el patrimonio intangible, porque entonces todas esas manifestaciones no tangibles culturales, que no son los monumentos ni los objetos que dejaron otros previos, sino que es la psicología de los seres humanos. La psicología que se va heredando de generación en generación, eso es la riqueza y ese es el patrimonio intangible. La pregunta y la frontera muy complicada, que ya es un terreno pantanoso, es ¿hasta dónde es una tradición? ¿Hasta dónde es un uso que enriquece la cultura? ¿Y hasta dónde ya empieza a ir en contra de los seres humanos? Mire, si algo podemos tratar de entender en los estudios de los especialistas, juristas, que hacen cosas interesantísimas, estudiando este factor del uso y la costumbre en la relación política, porque, bueno, cuando el problema es con uno es un problema ético, cuando el problema es con otro es un problema político, cuando el problema es con la comunidad es un problema social. Claro. Hablan ellos y sacan una idea que me parece muy interesante. Dicen, el virreinato es la cuna de todas estas costumbres. Dice, ¿qué son estos usos y costumbres? Costumbres o fenómenos prehispánicos que lograron sobrevivir a la conquista. Y al sobrevivir en la conquista le dieron un gran privilegio a la comunidad. La modernidad se establece con el papel del individuo sobre la sociedad. Y la tradición se establece con el peso de la comunidad sobre el individuo. Y en ese sentido sale este peso de lo que usted me está diciendo. Tener que conservarme en la comunidad y para llegar a manejar una costumbre como la manejan ellos, hay una meritocracia
extrañísima y amplísima. Claro, y además son rituales, maestro, que efectivamente han pasado este sincretismo cultural, pasaron el mestizaje biológico y fueron quedando como esa parte y esos rituales. Porque, por ejemplo, si tú le preguntas, si vas y le preguntas a estas comunidades, ellos hablan de un ritual, que es una dote, y es una dote que se ha dado desde tiempos prehispánicos incluso, y después también en el virreinato, que es un intercambio que a ellos les parece correcto, pero es ahí donde el debate y donde la historia nos da otros ejemplos. Porque, por ejemplo, vámonos con la época de la Reforma. La Reforma buscaba al individuo, la ley para el individuo. Y entonces, sí, claro, el bienestar social. Efectivamente, yo no me imagino a un Benito Juárez. Es el estado del bienestar. El estado del bienestar. Y no hablaba de las costumbres de los pueblos indígenas, él viniendo de donde venía. Profundo. O el México profundo. Él decía, progreso, todos la ley. ¿Por qué? Porque entonces se beneficia todo el individuo a través de esta colectividad y de esta ley. No hablaba de diferencias, no hablaba de este tipo de vamos a tratarlos como pobrecitos, que después en el porfiriato, ay, es que el indio vivo pobrecito, el indio muerto lo ensalzamos, ¿no? Sí, pero el porfiriato es un resto de la frase, de algo francesado, extraño, conservadurista, sí, del siglo XIX. Absolutamente, y además un federal, un liberal y que traiciona toda esta tradición que traía Porfirio. Pero exactamente, y brinca otra cosa. Y brinca otra cosa. Ahora, lo que no hemos logrado como sociedad, digamos como país en México es, por un lado, establecer esa línea, cuál es el ritual y en qué momento le estás destruyendo la vida a una niña cuando la estás vendiendo. Yo siempre he pensado que las costumbres son los elementos que los seres humanos realizan en su proceso de intimidad para poder sobrevivir, para marcar su individualidad. Las costumbres es un proceso de intimidad, el hábito es un proceso de aceptación social. Sí. Una venta de una niña, un ataque, una regla política, perdóneme, no es ni uso ni costumbre, es control, es poder. ¿En qué momento este uso y costumbre se convirtió en un mecanismo de poder? Y perdóneme, un mecanismo de poder profundamente masculino. Claro, porque además si nos vamos a otras manifestaciones en el mundo, la mutilación de las mujeres, cuando les cortan, las mutilan en África, el clítoris para que no tengan un goce de la relación sexual, también es una cosa de barbarie. Entonces, hay que decirle a las cosas lo que son. Y vender a una niña actualmente y decir que es un ritual, y es un ritual que se añeja a quién sabe cuántos siglos, estamos dejando atrás y estamos dejando fuera de todo lo que es esta comunidad de la que usted habla y de lo que es el bienestar de todos, por aferrarnos a una idea y a una costumbre. Costumbre me parece muy bien la forma en que, por ejemplo, no sé, puedes procesar el campo, la costumbre de algún otro ritual que no va en contra. Las fiestas, las fechas, sin duda, que son nuestros costumbres, para darnos una identidad. Claro, y es lo que somos, y es lo que nos da pertenencia y nos genera un orgullo, pero verdaderamente orgullo en quitarle la posibilidad de vivir una vida moderna, porque también ahí hay otro debate, a las niñas. Yo recuerdo haber tenido una discusión con el profesor Efraín Castro Morales, investigador también. Me decía que en el tema del patrimonio también era muy complicado decirle a la gente, no, tienes que dejar tu casa como está, sin piso, porque es folclórica, porque es patrimonio. Y esta persona te decía, pero yo tengo derecho a acceder a la modernidad, a la luz eléctrica, al piso, a que esté. Entonces, es un equilibrio que hay que encontrar en sociedades, me parece que más avanzadas, en donde sí existen, y muy bien, la modernidad y la tradición, pero no en contra ni de derechos humanos, ni de beneficios, ni de bienestar. En ese sentido, vamos otra vez de ejemplo a los países nórdicos. Los países nórdicos tienen tradiciones, tienen rituales, tienen costumbres. Sí. Esta maldita cosa de pensar que esos pueblos son fríos, una cosa es que haya un clima frío y otra cosa es que ellos como personas tengan esta característica a la que la llamamos frialdad. Sí. Ellos han hecho una sociedad moderna que ha hecho que todo el mundo se empate en el sentido de la protección y el estado de bienestar como supervivencia material. Claro. Pero para la supervivencia psicológica, maestra, hay que decir una cosa. La corteza del mundo se ha modificado. La superficie emocional de nuestra sociedad ya es otra.
El proceso de la palabra tolerancia es una gran falacia, porque mucha gente tolera, pero no acepta. Sí, porque además la palabra tolerancia tiene un tufo de... Es como, voy a hacer el favorcito de tolerarte. Hay una leve sensación ahí de... De superioridad moral. Sí, o que, bueno, voy a tolerar. Cuando que me parece mejor aceptar, entender, no estoy de acuerdo, pero entiendo, en lugar de ser como, es que la tolerancia. Y ahí caemos en tantas cosas y en tantas telarañas que no logramos comprender que una niña tiene derecho a determinar bueno, primero es niña y la tenemos que cuidar. Cuando sea un adulto, señora, es un podrá ser humano decidir, claro, por es supuesto. un ser humano, Absoluto. después viene el género. Sí, claro, por ¿Sí? supuesto. Niños y niñas, una vez que pueden decidir que son adultos y que lo harán plenamente, entonces ella tendrá la decisión, porque eso me parece importantísimo. La determinación que tienen las mujeres y los hombres para tomar sus decisiones. La libertad solo se puede ver cuando un ser humano es capaz de tomar una decisión. Ahí está el fenómeno de la libertad. Pero pensando en que este uso y costumbre es un atavismo, el mundo cambia, las superficies cambian. Sí. ¿Por qué el ser humano no va a modificar? Porque hay un control. Sí. Pero yo quisiera preguntarle, ¿habrá usos y costumbres que son útiles, maravillosos? No todo es negativo. Por supuesto, ¿sí? claro. Lo que sí es negativo es esta cosa de control, lo que han hecho con las niñas, las barbaridades de apedrear a un ser humano, el juicio público, como decía algún zángano por ahí, los vamos a someter a un juicio revolucionario. Perdóneme, eso no es un uso y costumbre, eso es control, poder y barbarie. Y barbarie. Esa es la palabra, maestro, la barbarie. Por supuesto que los usos y costumbres que enriquecen culturalmente y que te hacen un antídoto porque tú quieres pertenecer a eso, porque te genera orgullo, porque entonces cuando tú sientes orgullo por algo, lo replicas y te da continuidad. Y es entonces esa definición del patrimonio intangible, que es lo que no es un objeto, pero que lo pasas de generación en generación porque te genera una pertenencia y un orgullo. Sí hay, maestro, hay muchísimo. La artesanía, la forma de expresarnos, la forma de hacer arte, la forma de usos de la cotidianidad en México son maravillosos. La gastronomía, ahí me parece que ahí hay muchísimo que rescatar de usos y costumbres. Pero no en una niña. Eso es barbarie, sí, sí, eso es control. Absolutamente. Eso es salvajismo. Sí. Justificar eso es tratar de justificar lo injustificable. Y es excluirlos de este estado moderno. Y un gran uso y costumbre que debemos mantener, la capacidad de conversar, ver al otro y tener un lenguaje que valga la pena. Cosas, como dice usted, que sean replicables. Maestra, el tiempo, como tiene su costumbre, nos quita la libertad de poder seguir adelante. Espero que podamos seguir platicando. Siempre es un honor tenerla. Gracias, maestro. Encantada de platicar con usted. Y la maestra habló de replicar. Eso es lo que tenemos que buscar. Un lenguaje sano, moderno, de cambio, que nos haga replicar lo que es hermoso y que nos haga innovar lo que es para nuestra mejoría. Estancarnos en una visión del pasado es estancarnos no en un primitivismo, en un salvajismo impuesto justificado por ideología. En eso no podremos caer. Maestra, muchas gracias. Maestro. Gracias. Y nos veremos aquí, en este espacio de conversación de Nombre Punto de Fuga. Muchísimas gracias.